Yo le invito, hermanos, que abra sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 24. Yo creo que este capítulo es hasta... conocemos algunos versículos claves de los cuales nos van a hacer clic y como que hasta huele a testosterona este capítulo. Se nota mucho la hombría de Josué, su liderazgo. Y entonces vamos a hablar algo de eso para que nos anime Dios a tomar nuestro rol, nuestro papel. Más que nada, hermanos, es mi deseo que pues salgamos más parecidos al carácter, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay un título que yo le quise nombrar a este mensaje y es conforme a un versículo que lo vamos a tocar más adelante, donde Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Déjenme hacer una oración. Padre, estamos en este momento para ponernos en tus manos y yo pido que tu Espíritu Santo nos dé la bendición de sacar el mayor provecho a este capítulo de Josué. Quiero pedirte, Padre, que muevas nuestros corazones, que sea para glorificarte, que seamos de bendición a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestros hijos, a todos los que podamos abarcar con nuestra vida, Señor, y ministerio. Te ruego, Padre, que tu palabra fluya con poder a través de nuestras vidas, que toque nuestros corazones, que nos confronte, pero también que nos anime y que nos dé el poder y la capacidad de obedecerte, y que sea solo para tu gloria, Señor. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo creo que vio ahí un flyer que hizo Omar, que nos mandó, y pues era esa imagen, ¿verdad?, de un bombero. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que esa profesión es muy noble. Pues les decimos que son los verdaderos héroes de la ciudad. Ellos están exponiendo sus vidas continuamente, ¿verdad? Cada vez que salen por alguna alarma, hay cierto grado de peligro. Y estos hombres, hermanos, estos varones principalmente que vemos ahí, son capaces de proteger del peligro a las personas por su entrenamiento, ¿verdad? Pero la morfología del hombre, hermanos, tiene pues sí, tiene ventajas, y tenemos que ser honestos, ¿verdad?, a la morfología de la mujer. ¿Por qué? Porque así es como nos diseñó Dios, ¿verdad? Parte del diseño es que nosotros tenemos más músculos. Obviamente no estamos generalizando, hay mujeres que pueden ser muy atléticas, ¿verdad? Pero yo creo, hermanos, así como vemos videos e informes de cómo es un trabajo arduo y que requiere valentía y salvan vidas, hermanos, y yo creo que podemos encontrar un paralelo también en nuestra vida, en la dinámica de lo que hace el varón, el creyente. Y yo quiero, hermanos, que analicemos a raíz de este pasaje que también nosotros nos encontramos en una tarea difícil, estamos en una guerra espiritual, y yo creo que somos los que más podemos impactar a nuestra familia y los que podemos dar mayor alcance si nos ponemos en manos de Dios. Y quiero que vaya conmigo a la historia de Josué. Yo creo que usted ha leído, ¿verdad?, que fue aquel caudillo que le pasó la estafeta a Moisés. Yo creo que pasó varios años, ¿verdad?, observándole su liderazgo, aprendió mucho de él, pero llegó el momento en donde le dijo Moisés y Dios mismos: ahora tú vas a introducir al pueblo de Israel. Josué ya llevó algunas batallas con éxito para tomar algunas tierras del otro lado del río de la tierra prometida, y él estaba experimentando, ¿verdad?, el poder, la gloria de Dios. Pero ahora en este capítulo, hermanos, está Josué al lado de una generación joven. Usted sabe que Dios se desagradó de aquellos que no confiaron al inicio, 40 años antes, donde envía a los espías y luego se acobardan. Entonces dice: ustedes van a morir aquí, en esta generación. Van a pasar 40 años y yo me voy a encargar de que solamente sus hijos sean introducidos a la tierra prometida, a excepción de Josué, de Caleb, pues Aarón, algunos otros, yo creo muy pocas personas, ¿verdad? La mayoría quedó postrada en el desierto. Pero, hermanos, la imagen es esa. Lea conmigo el versículo 1 al 4. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó
a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitan antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di al monte Seir para que lo poseyeran, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Puede ver, hermanos, que Dios empieza a tener un diálogo con esa generación de israelitas que están a punto de tomar la tierra prometida, pero nos debe llamar mucho la atención, hermanos, que cuál fue la audiencia principal que le encargó Dios a Moisés que trajeran delante de él. Los que estuvieron delante del Señor eran varones, puros jefes de familias, ancianos, como nos dice, ¿verdad? Aquí el versículo 1, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, ellos se presentaron delante de Dios. Entonces, una reunión tan solemne, el varón, hermanos, el sexo masculino está delante de Dios y Dios les empieza a hacer un recuento de su presencia, todo lo que yo hice en el pasado. Ahora necesito que ustedes me escuchen bien, porque todavía hay más cosas que deben de llevar a cabo ustedes. Dios está entre su pueblo, y así como les acompañó desde que salieron de Egipto y vieron su mano poderosa, vieron la columna de fuego en la noche, la nube que les cubría el sol durante el día, Dios se manifestó poderosamente y lo va a seguir haciendo delante de ellos. Pero tenía que dar ese informe. Y continúe conmigo el versículo 5. Entonces envié a Moisés y a Aarón, herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes, saqué a sus padres de Egipto. Llegaron al mar y Egipto persiguió a sus padres, sus carros y su caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. La generación que queda, hermanos, siguió experimentando la presencia de Dios y su protección. Ustedes vieron eso en el pasado, lo que hice con sus padres, pero Dios les está recordando también eso, esa manifestación de mi gloria y mis atributos de protector estuvieron presentes con ustedes. Está dando un preámbulo, hermanos, de Dios, les está recordando que no hay nada que temer a su lado, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor ni siquiera ellos imaginaban. A mí me llama la atención cuando, aquí lo menciona en los siguientes versículos, un profeta los quería maldecir y se va a 4 distintos puntos diferentes en cerros para hacer un sacrificio y esperando a ver si Dios le permitía maldecir. Yo leo esa historia, hermanos, y Moisés la relata porque se le reveló por el Espíritu Santo, pero yo creo que esos millones de israelitas ni se daban cuenta, que a lo mejor alguno vio por allá un humo que se levantaba, pero no tenía ni la menor idea de que era un intento de maldición contra ellos. Y Dios quiere que recuerden eso. Lea conmigo el versículo 9. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam y él tuvo que bendecirlos a ustedes y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó y los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaran a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes. Pero no fue por su espada ni por su arco, y les di a ustedes una tierra que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas de viñas y olivares que no plantaron, comen. Así que Dios les recuerda, ni siquiera el plan más siniestro que se pudo haber planeado contra ustedes funcionó. Yo los protegí. Balac,
quiso maldecirlos y al contrario, recibieron bendición. Yo he estado con ustedes, les está recordando Dios a Israel. Tenemos ciertos paralelos, hermanos, también. Déjenme empezar a aplicar algunas cosas brevemente de este pasaje. Toda la historia de Israel hizo caminar por el desierto y la toma de la tierra prometida son paralelos de lo que tú y yo estamos viviendo en este momento. A nosotros, hermanos, se nos libró de la esclavitud del pecado. Y también vamos caminando en un desierto hasta tomar la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, la celestial. Y yo creo, hermanos, pertinente muchos principios que podemos sacar aquí que nos deben de llamar la atención y ayudarnos en el vivir, en el aquí y en el ahora. La historia de Israel, hermanos, nos puede bendecir y dar pautas para que nosotros seamos de bendición a nuestras familias, a nuestras iglesias. Y es pensar en eso. Dios ha sido tan fiel con mi vida, con la tuya, si le conoces. Él también extendió su brazo poderoso para sacarte de las tinieblas y trasladarte a la luz. Tenemos que recordar eso, hermanos. Tenemos que estar conscientes de que en alguna manera nosotros también se nos puede traer delante de la presencia de Dios con un mensaje importante. Y así como podemos aplicar algunas cosas. Entonces, a lo que voy, hermanos, es lo siguiente. Aquí en este pasaje hay un desafío. Hay un llamado de Josué a esa generación y primeramente, ¿no?, de parte de Dios les está diciendo, Dios es real en la vida de nuestros padres, en tu vida. Has recibido gracia, pero vas a entrar a un lugar donde de todas formas no es fácil esa introducción y te tienes que mantener como un pueblo santo. En ese desierto, hermanos, Moisés les da las tablas de la ley. Se detiene, ¿verdad?, a explicarles tantos mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque era la intención de Dios. Ustedes van a ser una nación completamente diferente a las que viven alrededor de la tierra prometida. Vaya conmigo en el versículo 14. Lea lo siguiente. Ahora pues teman al Señor. Aquí viene ese llamado, hermanos, versículos 14 y 15, donde más quiero que nos enfoquemos en este mensaje. Ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo creo que a lo mejor algunos de nosotros en un separador de Biblia podemos tener ese versículo. Hay mucha mercadotecnia, ¿verdad?, con estos pasajes que son populares para el Día del Padre o para un cumpleaños o cuando vas a regalar una Biblia. Puedes escribir un pasaje como o el de Josué 1:8, ¿verdad?, donde te está desafiando, ¿verdad? El desafío es tan real. A toda esa generación de jóvenes que estaban acompañando a Josué, les está recordando, así como Dios estuvo presente en el pasado, lo va a seguir ahora, pero demanda algo de nosotros, y es que nos debemos de presentar santos delante de Dios. Es un llamado radical, hermanos, yo lo veo, para guiar a toda la familia a ser santos en medio de un mundo perverso. Josué ya estaba resuelto a hacer eso, y si se fijan, involucró a toda su familia. Yo ya decidí esto, yo soy el líder de mi hogar y yo los quiero introducir y quiero que hagamos la diferencia ahí. Los hebreos, hermanos, ya en ese entonces, esta nueva nación, habían visto todas las tentaciones que ni se imagina. Ellos pudieron ver los ejércitos, vieron escucharon el informe de los espías que esa tierra fluye leche y miel, pero seguramente ellos les dijeron, ellos también tienen tecnología, tienen descubrimientos que no hemos visto en Egipto. Cuando empieza uno a leer el libro de los jueces se da cuenta de eso. Ellos también empezaron a ver sus mujeres. Ellos vieron todo tipo de tentación y Dios les decía, quiero que se aparten de eso y sean un pueblo santo para conmigo. Entonces, Josué da una respuesta firme.
Él está haciendo un llamado a toda la asamblea, pero está diciendo, yo soy el primero que va a dar un paso y voy a involucrar a mi familia. Así que les voy a predicar con el ejemplo. Yo y mi casa vamos a servir al único Dios. Eso es lo que más persigue Dios, que no se desvíe nuestro corazón y en medio de un mundo corrompido le demos únicamente la adoración, le pongamos a Él en primer lugar y ahí es donde va a empezar a ir bien todo. Estos versículos, hermanos, es una encrucijada, es un parteaguas de la vida de todos los israelitas que iba a introducir ahí. Era como aquel día decisivo donde Josué les está diciendo, si tu corazón no está inclinado a Dios, esa tierra no la vas a disfrutar. Te vas a desviar, si te vas a dejar arrastrar por esas tentaciones, vas a terminar alejado de Dios y es lo peor. Entonces esta nación joven requería una respuesta. Se les planteó el desafío. Vamos a entrar a ese lugar, pero necesitamos ser santos, necesitamos hacer un lado todos nuestros dioses, dejar nuestras mentes que estaban acostumbradas a una cosmovisión de Egipto. Veíamos cómo ellos adoraban a otros dioses, pero ahora somos una nación que son llamadas a honrar al único Dios. Lea conmigo el versículo 16 y 18 para empezar a ver la respuesta. El pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo esas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluidos a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Si aquí se terminara el capítulo, hermanos, yo creo que todos aplaudiríamos, ¿verdad? Y diríamos, bravo, qué buena decisión. Siguió ese mensaje, fue firme, Josué lo logró. Pero hermanos, me temo que nos deja un principio que no solamente es suficiente las buenas intenciones. Es algo más, necesitamos, yo creo que si ahorita yo levantara la mano y hiciera un desafío similar al de Josué, ¿cuántos de aquí vamos a salir y dar guerra en este mundo, hacer luz en medio de las tinieblas? Yo quiero creer, hermanos, que todos diríamos amén. Eso lo hacemos regularmente cada domingo, cada culto de estudio a veces, ¿no? Pero a veces las buenas intenciones, hermanos, no son suficientes. Y lo vemos, o sea, nuestra misma vida es testimonio de esos. Yo no sé usted, pero yo sí le he prometido muchas cosas a Dios que he fallado. Yo he dicho exactamente lo mismo que ese pueblo. Desde joven, sobre todo en los campamentos, se nos hacían llamados al altar e invitaciones a entrégate por completo a Dios. Y sí, lo hice tan fácil y con esas ganas. Yo no dudo, hermanos, que sea genuino nuestro deseo por honrar a Dios y santificarnos y ser diferentes. Pero mire lo que le dice Josué a ellos. No, a mis oídos sus palabras son correctas. Están diciendo que ustedes quieren servir a Dios. Pero no solo bastan buenas intenciones, aunque sean las correctas. Y a simple vista vamos a ver, eso honraría a Dios. ¿Saben qué más se necesita, hermanos? Es lo siguiente. Y Josué da en el clavo. Josué sabe cómo decirles que se aseguren que no solamente va a quedar en palabras eso, ese compromiso. Fíjense el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. Respondió el pueblo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo, ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Testigos somos, le contestaron. Ahora pues, les dijo Josué, quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor. Esa es la clave, hermanos. Inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos.
no solamente desea a Dios que digamos palabras bonitas y decirle, te prometo, Dios, que voy a ser diferente. Josué dice, no, lo que más importa es que hagas a un lado radicalmente todos los dioses que has estado adorando, que pongas a Dios en primer lugar y que inclines su corazón al Señor. Hermanos, la palabra de Dios tiene una revelación progresiva y esto es el paralelo, lo que encontramos exactamente en Ezequiel 36. Acompáñenme a ese capítulo. Ezequiel 36. Yo no dudo que esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, usted puede leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, y en cuestión de un minuto lee ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Pero yo creo que esa es una conversación que duró varios minutos. Yo casi quiero creer, hermanos, que cuando Jesús le dice a Nicodemo, tal vez usted lo recuerde, eres maestro de la ley y no sabes cómo es esto, porque él le dice, ¿cómo nazco de nuevo? Yo creo que Jesús lo llevó a pasajes como este de Ezequiel 36. Nos habla del nuevo pacto. Lo que siempre se buscó en el Antiguo Testamento era un corazón a Dios. Y déjeme leerle solamente desde el versículo 25 al 27. Entonces está hablando Dios cuando ya va a arreglar a su nación que le falló. Dice, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Solamente así, hermanos, se puede obedecer a Dios. Cuando su Espíritu Santo te capacita, te fortalece y te quita un corazón de piedra para ponerte un corazón de carne inclinado ahora sí a obedecerle, a luchar contra el pecado. Y desde que los israelitas salieron de Egipto, ese es el propósito de la Escritura, que comprendamos eso. José le está diciendo, no sirve de nada las buenas intenciones. Necesitan un nuevo corazón, necesitan entregarle su corazón a Dios. Josué, si se fijan, fue algo duro, ¿verdad? Cuando les dice, no, yo sé que no le van a obedecer y Dios va a arreglar cuentas con ustedes. Pues suena como esos versículos que leímos del 19 al 24. Suena como si cuando cometan un error, Dios mismo estará en contra de ustedes, porque lo van a hacer. No somos perfectos, pero lo que busca es un corazón entregado a Él. Aunque no podamos ser perfectos, hermanos, pero nuestra devoción, nuestro amor y honestidad y fidelidad siempre tiene que ser a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es igual para todos. Josué tomó la decisión firme y siguió fiel a Dios hasta la muerte, hermanos. Josué sí entendió eso. Yo no puedo ser perfecto, pero voy a entregar toda mi vida, toda mi devoción y mis afectos, mi adoración al único Dios. En eso cierra este capítulo. Regrese conmigo ahí a Josué 24. Nos quedamos en el versículo 25. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo, ciertamente esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra ustedes para que no nieguen a su Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Esto, hermanos, fue una resolución. No solamente se quedó en un deseo. Josué dijo, yo resuelvo seguir a Dios junto con mi familia. No va a ser una intención, un bonito deseo, algo que solamente digo de palabras. Y aquí va a haber un testigo. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, casi siempre hacían esa especie de monumentos cuando había una manifestación de Dios. Era para que hubiera un recuerdo para las futuras generaciones. Por ejemplo, cuando pasan el Mar Rojo, también hacen una especie de monumento. Y era el propósito
digamos, pasaron unas 3, 4 generaciones y tus hijos te dicen, papá, ¿qué es eso? Ah, pues déjame decirte que un día se manifestó Dios aquí y esto ocurrió y eso es testigo. Entonces Josué le está diciendo, va a haber un testigo porque ustedes cuando ya estén en la tierra prometida, sus hijos van a ver eso y ahí les tienes que explicar. Aquí vamos a echar todo a perder si no le damos nuestro corazón a Dios. Antes de introducirnos a la tierra prometida, Dios nos habló y Josué fue bien claro y enfático. Dijeron, si no hacen un lado sus ídolos y entregan su corazón a Dios, ahí es donde van a tener la verdadera bendición, ¿verdad? La nación santa va a cumplir su propósito. Pero si no, pues eso va a quedar de testigo. Se les dijo qué iban a hacer, pero si no lo hicieron, pues allá ustedes, ¿verdad? Y hermanos, esta es una resolución, no es algo que se debe quedar una buena intención, y yo creo que es un llamado también a nosotros. No sé exactamente a lo mejor cómo aplicarlo, pero sí me temo, hermanos, que no nos podemos ir así tan tranquilos y decir, pues hubo una reunión de varones, estuvo más o menos ahí el mensaje, pero pues seguimos igual, ¿no? Estuvo padre la comunión. Sino yo quiero, hermanos, que consideremos que cada vez que venimos a la palabra de Dios, Él quiere un cambio, una transformación a su pueblo. Y entre más en serio tome usted esto, más de bendición va a ser a su familia. Más va a apuntar su corazón a Dios y le va a modelar esa fe como Josué a sus hijos, a su esposa. Los va a jalar, por así decirlo, los va a acarrear también junto con su fe. Déjeme cerrar este capítulo 29 hasta el final. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, de los que los israelitas habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo de Jacob. Había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Pasaron a ser posesión de los hijos de José. Murió Eleazar, hijo de Aarón. Lo sepultaron en Gibeá de su hijo Finés, que le había sido dada en la región montañosa de Efraín. Esta historia, hermanos, estos últimos versículos me bendicen mucho porque vemos el legado que dejó Josué. Dice, él murió hasta los 110 años. Y también los líderes que acompañaban a él, ese sumo sacerdote, o sea, el pasaje nos está diciendo que él afectó a toda esa generación. Fueron íntegros delante de Dios. Usted empieza a la siguiente página a leer el libro de los jueces. Los primeros jueces empiezan con un temor de Dios, pero cada vez se van hundiendo cada vez más en su maldad y pecado. ¿Por qué? Porque ahí vemos los ciclos donde entran y se olvidaron de ese compromiso. Empezaron a adorar a los dioses. Pero hermanos, vea el legado de Josué. Estos versículos nos enseñan que él fue un buen líder y que supo guiar a su familia, a toda una generación, a entregarle su corazón a Dios. Y yo quise traer este pasaje para que sigamos sus pasos, hermanos. Es el mismo llamado, véanlo, como si Josué es su hermano mayor y usted estuvo presente ahí. Así de poderosa es la palabra de Dios. Nos transporta, y es decir, estos ya son 2000 años después. ¿Y qué corresponde para mí? Es esa historia tan antigua antes de que Jesús viniera. No son 2000, que son como unos 3500. Ahorita no tengo eso en la mente, pero son milenios, hermanos. Y este pasaje sigue dándonos lo que necesitamos al hombre. Necesitamos entregar nuestro corazón a Dios. Necesitamos desafiar a nuestra familia a seguir a Dios. Necesitamos hacer un parteaguas en esta generación porque es igual de perversa y contaminada por el pecado que en la época de Josué. Hay unas cosas que yo quiero que apliquemos, ¿verdad? El día de hoy. Y primero que nada, hermanos, es que recuerde de dónde nos sacó Dios. Recuerde, hermanos, haga una pausa en estos minutos, así un flachazo.
algo de 10, 20 segundos, pero voltea a ver al lugar más oscuro en el cual ha estado en el pasado. El lugar más siniestro donde usted pecaba deliberadamente contra Dios. Y recuerde cómo lo sacó de ahí, cómo su gracia, su misericordia le alcanzó. Y vea que Dios fue poderoso en su providencia. Yo no sé qué habrá hecho, pero yo creo que entre nosotros hay testimonios increíbles de esa compasión de Dios, de esa gracia, de esa misericordia. Y tenemos que recordar que así como se manifestó para sacar de esa esclavitud al pueblo de Israel, lo sigue haciendo hoy en día. Lo hizo con usted. Y ahora, hermanos, quiero que tratemos de aplicar ese mismo llamado de Josué. Tenemos que transitar esta vida con la misma fe y determinación de Josué. Él tuvo esas agallas, ¿verdad? De hacer un lado todas las tentaciones de este mundo y arrojarse a las manos de Dios. Y yo creo que él vivía lo que dice toda la Escritura: el justo por la fe vivirá. Él aprendió de alguna manera a luchar no en sus fuerzas, sino en toda su confianza delante de Dios. Y decirle: tú me tienes que ayudar a hacerte fiel, a honrarte. Y lo logró, hermanos. Tenemos que sacar también esas mismas agallas. Y yo me temo, hermanos, que el llamado que pudiéramos o que debiéramos de hacer hoy en día, pues digo, pues sí puede ser similar, pero yo sospecho que hasta puede ser peor. Yo no sé usted, a lo mejor me puedo escuchar un poco pesimista, pero siento como si nuestra generación estuviéramos en un trabajo un poco peor al de Josué. Porque nosotros ya hemos visto cómo se ha metido la maldad a la iglesia, a nuestras familias. Y ahora es un llamado como: sácalos de ahí, arrebátalos de ese fuego, de esa maldición, de esos ídolos que ya están abrazando, y enséñales a abrazar al único Dios. Ese es tu llamado. Si quieres que tomen la tierra prometida, enseña a tu esposa y a tus hijos, a toda tu generación, a amar al único Dios, a honrarle al único Dios. Ya estamos, hermanos, en medio de los paganos. Tenemos que sacar de ahí a todo aquel que podamos. Y es un trabajo que requiere entrenamiento, disciplina, dependencia de Dios. Un grupo de hombres corpulentos que tienen un entrenamiento en el cual si no tienen esa condición, van a ir a donde están fuegos ardiendo. Yo no sé si sabía usted, pero los documentales dicen que las temperaturas de un incendio forestal ascienden a los 1000 grados centígrados. Entonces tienes que tener tu equipo, hacen un entrenamiento de que estás arrastrando, yo creo, un espacio como todo este templo, porque usted ha visto las mangueras de los bomberos. Imagínese, uno está con todo su equipo, es pesado, tiene botas, tiene traje pesado porque le cubre el fuego, tiene también su tanque de oxígeno, tiene que hacer una serie de ejercicios. Esta prueba que viene ese documental, se le invitó, bueno, la hace uno de los hombres más fuertes del mundo, los que compiten en un deporte que se llama Strongman, y él se quiso probar, o sea, alguien de los que son más fuertes del mundo, ¿cuánto tiempo haría en una prueba para calificarme como un bombero? Y este hombre tiene que subir 4 pisos cargando 2 mangueras enrolladas, todo su traje, su tanque de oxígeno, bajarlo. Eso lo tiene que hacer como 2 veces para volver a subir oxígeno. Y ese es un simulacro muy parecido a la vida real. ¿Qué pasa si alguien se está incendiando en un 5.º piso? No sirve el elevador, tienes que subir a pie. Entonces ahí se ve ese entrenamiento, tiene una capacidad donde yo, al estar buscando este tipo de imágenes, encontré, usted puede ver que van a ver videos de mujeres que quieren igualarse y que dicen: denle entrada también a los bomberos. Pero son videos deshonestos, hermanos. Yo veo, por ejemplo, una decía: logré pasar varias pruebas del cuerpo de bomberos de España, pero eran pruebas así de nadar tantos metros, de escalar una cuerda, pero son cosas que no la haces con el traje.
Y hay videos donde un bombero hombre tiene que subir más o menos más alto que este edificio, yo creo un cuarto piso, con una escalera, la sube 3 niveles en cuestión de unos 10, 15 segundos y la mujer se queda en el primer nivel. No pudo ni siquiera subir el primer. Y hay comentarios donde las mujeres dicen, yo prefiero 1000 veces que venga y el hombre me rescate. Porque es una realidad, hermanos. Tenemos una capacidad distinta. Y hay un hombre de los que están aquí que el promedio era una prueba de más o menos 10 minutos haciendo cardio, cargando cosas pesadas. Imagínese todo eso en el peligro. También tienes que tener mucha determinación mental porque había un veterano, una persona ya más pasadita de peso. Era el jefe de un cuerpo de bomberos, pero decía, cuando estoy casi queriéndome rendir y que no se me empiezan a acabar las fuerzas, yo me acuerdo de mi familia y digo, tengo que pensar que aquellos por los cuales voy son como mi familia y una vida vale la pena, así que no me voy a rendir. Y este hombre se ve como suda a chorros y aunque la prueba la termina en 15 minutos, llegó al final. Hay un superhombre que hizo esa prueba casi en menos de 8 minutos, o sea, casi como el doble de aquel. Pero cuando uno ve todas estas imágenes, hermanos, se puede dar cuenta de que el hombre tiene ese diseño que trae una ventaja a la mujer. Nosotros, hermanos, no vamos a hablar de que la consideremos menos digna. Es igual de digna y preciosa, es una alma creada por Dios, pero su diseño es distinto. Yo creo que ellas pueden hacer el mismo trabajo que nosotros, algunas tareas y algunas otras hasta mucho mejor. En algunos comentarios alguien decía, sí, las mujeres, por ejemplo, si es una guerra o algo, el hombre que vaya y haga las cosas más pesadas y difíciles, pero las mujeres... disculpe la expresión, ¿no? Se la rifan para ser buenas enfermeras, hacen el mejor trabajo que nosotros, se pueden desvelar, pueden cuidar con tanta compasión que no tenemos nosotros. Pero nosotros, hermanos, como hombres, quise que trajera eso a la mente, así como de real es que Dios nos hizo con una capacidad física para ser de bendición en la esfera física de una manera que puede bendecir a las familias. Déjeme decirle que exactamente eso es lo que hizo Josué. El liderazgo del hombre impacta más que el de la mujer. Estuve viendo algunos estudios y se va a sorprender de la siguiente información. Al menos yo me sorprendí, hermanos. Hay mucha información, datos estadísticos de cuando la figura paterna falta en el hogar y yo creo que son datos más populares. Por ejemplo, creo que el 85% de las personas que están en prisiones fue porque les faltó una figura paterna. Y así va a ver cómo cambia la vida cuando está la ausencia del padre, del hombre. Pero déjeme decirle la siguiente estudio que se hizo en Suiza. Y es acerca de cuando un padre es fiel a congregarse. Y fíjese los datos. Están hablando que un padre es regular y su esposa es irregular. Vamos a pensar en eso, ¿no? Primero que nada, ahí va la información. Si el padre y la madre son regulares, si es un matrimonio, sus hijos, el 32% va a ser regular en asistir a la iglesia. Un 41% va a ser irregular, un 25% no va a practicar eso. Es en ese caso, cuando los dos padres van a la iglesia, es lo que arrojó ese país. Pero fíjese aquí, si el padre es regular y la madre es irregular, aquí el hijo va a seguir al padre. Dice, un 37% de sus hijos va a ser regular en ir a la iglesia y 37% va a ser irregular. Si el padre va a la iglesia y la madre no va a la iglesia, el porcentaje sube más. Los hijos tienen más probabilidad de ir a la iglesia, un 44%. Ese porcentaje es más alto que las otras que vi. Y fíjense este contraste. ¿Qué pasa si una mujer, una madre, es regular en ir a la iglesia y el padre no? Solamente un 3.4% de sus hijos va a ser regular en la iglesia.
un 58% irregular, un 31% ni siquiera va a ir. ¿Qué pasa si la mamá es regular y el esposo de plano no va nunca? Ahorita hablamos del esposo que es irregular, o sea que sí va de vez en cuando, pero ¿qué tal si es una madre creyente que no falta a la iglesia, pero su esposo no va? Dice que sus hijos, el 1.5% va a ser regular en ir a la iglesia. A lo mejor no está haciendo, hubiera querido que viera esta tabla, ¿no? Ahí en el cañón y sería un poquito más clara, a lo mejor luego se los mando. Pero un estudio similar se hizo así en Estados Unidos y fíjese los datos, yo creo que esta información puede ser un poquito más clara. Dice, cuando los dos padres atienden a la escuela dominical, el 72% de sus hijos atienden también los domingos, les gusta. Y fíjense, cuando solamente el padre atiende a la escuela dominical, el 55% de sus hijos también atiende y crece, ¿verdad? En los caminos del Señor. Pero fíjese, si solamente la madre va a la escuela dominical, el 15% de sus hijos va a querer ir así de buena gana, sincera, honesta. Entonces fija la diferencia, un 55% si es padre tiene de posibilidades de arrastrar a sus hijos, y si es la madre es devota, solamente un 15% va a poder hacer el efecto. Dice, si ninguno de los padres atiende a la escuela dominical, solamente el 6% de sus hijos va a atender cuando crezcan. Y yo veo esto, hermanos, y estaba algo sorprendido porque digo, nosotros como hombres a veces ni tenemos la menor idea de que estamos con esa capacidad de bendecir en la esfera espiritual a nuestra generación. Solamente es cosa de que también nos pongamos igual en esa misma determinación de Josué. Si ya estamos en medio de los paganos, ahora, hermanos, quiero que consideremos antes de irnos, yo creo que es un llamado para que usted sirva más al Señor, le adore más, pase más momentos en intimidad, ámele, honre a Dios, haga su voluntad. ¿Para qué? Para que su esposa y sus hijos lo vean. La generación de ahora va a ser más impactado por la figura masculina que cualquier otra figura. Son los medios que Dios usa, hermano. Y el ejemplo más claro de todo esto, o sea, deje a un lado todas las estadísticas y no me crea y va a decir, están medio raros esos números. Pero esta historia de Josué para mí es contundente y nos está diciendo, esta fórmula funciona. Que el varón del hogar se levante y diga, yo voy a seguir a Dios y toda mi familia. Eso funciona, hermanos, y tenemos que creerlo con fe. Debemos de ser honestos ante Dios y humillarnos. Sea transparente, hermanos, y dígale, necesito aprender a clamar por tu gracia. Necesito que me des más de tu espíritu, porque en este mundo hay un trabajo tan difícil que no muchos quieren hacer. Es arrebatar del fuego, de las tinieblas, de un mundo de maldad y llevarlos, ser los instrumentos para que conozcan el Evangelio. Eso implica compromiso, implica entrenamiento, ¿no? En los medios de gracia, pasar más tiempo a solas con Dios, leer, orar, ser honesto y decirle, enséñame porque no estoy siendo un buen padre. Tú conoces mis límites, pero quiero mejorar. Quiero dejar un legado en esta generación. Y así decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, hermano. ¿Qué les parece si oramos y pidamos que esta bendición vaya a sus iglesias? Señor, tu palabra es tan poderosa y de tanta bendición nos trae lo que necesita nuestro espíritu. Y gracias, Señor, porque has estado aquí entre nosotros y ahora pedimos que sigas así, Señor, transformando nuestros corazones y nos muestres que nosotros podemos dejar un legado en esta generación. Ayúdanos a ser distintos esposos, distintos padres, que nuestros hijos puedan ver que nosotros doblamos rodillas delante de ti, que puedan ver que clamamos con intensidad, que tenemos hambre y sed de ti,
que solamente te queremos ser fieles a ti. Y no permitas, Padre, que seamos como aquella generación. Muchos dijeron, sí, te seguiremos, hacemos un pacto, pero a lo mejor pasaron algunos días y se les olvidó. Queremos ser al menos como la generación de Josué, donde ellos vieron, sí se puede. Y al menos por algunos 30, 40 años pudieron seguir fieles y impactar a una generación. Que por tu gracia sea así y que por tu misericordia también pueda nuestra generación impactar a las siguientes que vienen. Te pido, Padre, que nos ayudes a aplicar cada uno en lo personal. Dale fe a aquel que la necesita, a cada uno de nosotros, para realmente creer que aquí estuviste con nosotros y que tu gracia es suficiente y que saldremos. Y si empieza a salir todo bien, solamente a ti te vamos a dar la gloria, Padre, porque eres el único, eres el que nos trajiste aquí, así como reuniste a aquellos ancianos, a aquellos líderes en aquella generación, nos acabas de reunir a nosotros porque quieres que hagamos algo distinto en nuestra ciudad, en nuestras iglesias, Padre. Todo el honor y la gloria de lo que salga aquí, pues es para ti, Padre. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.